Buenos días, soy Pepa, guía oficial de turismo y técnico del Ayuntamiento de Bullas, y en nombre de la Concejalía de Turismo les damos la bienvenida a esta nueva visita guiada virtual. Hoy conoceremos un poco más de la historia del edificio que acoge la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Bullas. Su silueta es una de las imágenes más representativas y significativas de nuestra localidad, y como ocurre con las grandes obras, su construcción es el resultado de un dilatado caminar a lo largo de los siglos. Hasta finales del siglo XV, estas tierras fueron zona de frontera, de ahí que los monarcas las entregaran para su defensa y salvaguarda a las órdenes de caballería religioso-militares. En un principio, la elegida fue la Orden del Temple y años después, y como podemos ver en este mapa, la administración corrió a cargo de la Orden de Santiago. Esta situación duró 500 años y a través de la encomienda de Caravaca, a la cual pertenecía el lugar de Bullas, se dispensaban los asuntos de interés local. En diciembre de 1689 la población se convierte en villa sobre sí, tras la concesión por parte del rey Carlos II del privilegio de villazgo. En ese momento existía una ermita dedicada a San Antón. Esta se situaba en la confluencia de las hoy calles de San Antón y la Balsa. Y aquí a la izquierda podemos ver una reconstrucción de acuerdo a la descripción de los documentos. La primera gran obra de la villa fue levantar la nueva iglesia. La ermita se había quedado pequeña ante el aumento de la población, tanto para administrar los oficios divinos como para enterrar a los muertos. El lugar elegido fue el solar de la Era, que se encontraba a las afueras de la población. En este cuadrado del callejero local se inscribían las principales calles de la villa y vemos la ubicación de ambos edificios en esos momentos. Las autoridades locales solicitaron a la encomienda de Santiago la financiación de la nueva iglesia, ya que la humilde villa no disponía de pecunios para la construcción. El dinero finalmente no llegó y los vecinos no se quedaron quietos y decidieron sufragar íntegramente la obra. Nadie se quedó sin colaborar. Los más pudientes lo hicieron con limosnas y los más humildes trabajando como obreros. El nuevo templo se inauguró en honor de multitudes en diciembre de 1723, bajo la advocación de la Virgen del Rosario. Debido a que las obras se habían cubierto con el esfuerzo del pueblo, se levantó tan solo una nave, cerrada con un tejado a dos aguas, crucero y una torre campanario con un único cuerpo. La obra la llevaron a cabo los maestros alarifes Francisco Bastida de Cejín y Francisco Muñoz de Bullas. Ellos tomaron como modelo para la planta de la iglesia la que se acababa de reconstruir en Murcia, la iglesia de San Miguel, que poco tiempo después se convertiría en el patrón de la mayoría de las iglesias barrocas de Murcia. Como podemos ver en esta composición de la izquierda, el edificio está inscrito en un rectángulo de planta de cruz latina y se estructura en tres naves, siendo la central la de mayor altura. En la parte inferior izquierda vemos una toma aérea de la iglesia y en ella divisamos las tres naves que la componen, junto con la cúpula y la torre. En esta foto del interior observamos que la nave central se comunica a través de diferentes arcos de medio punto con las laterales. Destacamos el cerramiento de la bóveda de medio cañón con lunetos, el crucero con cúpula de media naranja y decorada con pechinas, y el presbiterio o altar mayor con cabecera plana, ornamentada esta con el retablo mayor. Pero la iglesia no ha estado siempre así. Lo que hoy vemos es el resultado de diferentes fases constructivas, bien diferenciadas, realizadas entre los siglos XVII y XX, y destacaremos tres de todas ellas. La primera es la que ya hemos mencionado, la de su origen, y la que le aporta el aspecto barroco del interior. La segunda etapa, de ampliación y reconstrucción del templo, se concretó unos 100 años más tarde, y de esta son las obras neoclásicas de la torre, la sacristía y la portada principal. Y ya de principios del siglo XX es la acogedora capilla del Sagrario, que se encuentra a la derecha del altar mayor. En 2001 se restauran los lienzos de los 4 evangelistas que a modo de medallón decoran las pechinas del crucero. Esta situación reveló que la pintora de Totana, María Josefa Martínez Aledo, había sido la encargada de realizarlos a finales del siglo XVIII. Traemos esta fotografía en blanco y negro, tomada después de la Guerra Civil, porque aquí vemos una serie de elementos ya desaparecidos, como fueron el púlpito, las tribunillas de autoridades a derecha e izquierda, junto con la verja, ambos en el altar mayor.
La fisonomía actual de la torre se debe a las obras realizadas entre 1799 y 1800, dirigidas por Jerónimo Martínez de Lara. Tan solo 70 años después de la inauguración de la iglesia, el edificio amenazaba ruina y la torre y algunas bóvedas estaban a punto de derrumbarse. El pueblo de Bullas volvió a solicitar a la Encomienda de Santiago la financiación de las obras y en esta ocasión la orde accedió en parte, es decir, se encargó de pagar maestros y oficiales y de costear la piedra, el ladrillo y la madera. El pueblo debía ayudar en la colocación a pie de obra de los materiales. Los porteaban además durante toda la noche y además trabajaban como peones y les daban de comer a los obreros, que la mayoría eran de fuera. Todos los habitantes de Bullas colaboraron una vez más en las obras de la iglesia. Los más pudientes y las cofradías lo hicieron con donaciones y limosnas. La torre, estructurada en 3 cuerpos, los 2 primeros cuadrangulares y el tercero octogonal, se va elevando y estrechando a su vez. La obra se remata en chapitel, forma piramidal esta muy típica de las torres. Está decorada con pilastras de orden dórico y cornisas quebradas, y coloreada con el característico amarillo ocre de los Austrias. La fachada con carácter general transmite armonía y delicadeza, y en esto tiene mucho que ver la esbeltez y solemnidad de la torre. Esta se alza para acoger las campanas, que al son de su repiqueteo avisan a los fieles de los actos litúrgicos, y como medio para colocar el reloj de la villa, que una vez que dejó de funcionar y ante la necesidad del control del riego en los campos, por iniciativa particular, se alzaría otro en la torre del reloj. En los huecos del tercer cuerpo se sitúan las 4 campanas que hay, siendo la más antigua la de 1867 y que vemos en la imagen superior. Tiene por nombre María Santísima del Rosario y junto a la primera de la izquierda están hechas ambos en los talleres de la familia Rosas, cuya firma es esta lagartija que vemos en este circulito rojo. Las otras 2 son la conmemorativa de Santa Teresa de Jesús y la más pequeña de todos, la de la Cruz. El proyecto inicial del arquitecto planteaba un conjuratorio, adornado con las 4 esculturas en piedra de los evangelistas. Él quería hacer algo similar a lo que unos años antes se había construido en la torre de la Catedral de Murcia con los 4 santos de Cartagena. Pero debido al elevado coste, finalmente no se pudo materializar. Lo que sí se hizo, pero que hoy ya no está, es el cierre de la torre con tejas vidriadas azules y doradas, así como el remate con una estatua de la fama, como vemos en esta fotografía. Un ángel alado que simbólicamente transmitía a través de su trompeta el mensaje de la fe. Se instaló el 26 de octubre de 1800 a las 11 de la mañana, como podemos leer. Un huracán destrozó el tejado y lo derribó, y esto ocurrió tan solo una década después. Actualmente las tejas son de color rojizo y en el lugar donde estaba la estatua hay una cruz de hierro. Tras finalizar la torre, Jerónimo Martínez de Lara continúa con las obras y proyecta la sacristía, pero un trágico suceso le haría cambiar de planes. Él había dirigido las obras en la presa del Pantano de Puentes en Lorca, y tras una importante riada en el cauce del Guadalentín, en abril de 1802, la presa se rompió por defecto de cimentación. Provocó la muerte de 608 personas y pérdidas de más de 800 edificios. Esto hizo que el arquitecto hubiera de retirarse de la vida pública durante un tiempo y solo vino a Bullas en otra ocasión unos años más tarde. Tomó las riendas de las obras de la sacristía el maestro Andrés Pallarés de Totana, y con quien ya había trabajado en la torre. El nuevo recinto se inauguró en agosto de 1803, de corte neoclásico y con elementos arquitectónicos similares a los de la torre. Está emplazada en un rectángulo y se cubre con una bóveda de medio cañón con lunetos en sintonía con la de la nave central de la iglesia. Previamente a las obras, la sacristía estaba donde hoy está la capilla del Sagrario, a la derecha del altar mayor. En agosto de 1804 comienzan las obras en la portada, la puerta principal de la iglesia, que, bajo la dirección del lorquino Antonio de Miras, se finalizan unos meses más tarde. La piedra
Procedía del paraje de la Silla, en la copa de arriba, más allá de la fuente de la Carrasca, como lo describen los documentos de la época. En la actualidad vemos una bella y delicada portada que deja patente su impronta neoclásica. La Capilla del Sagrario, también conocida durante mucho tiempo como la Capilla del Sagrado Corazón, es una exquisita muestra del eclecticismo neogótico. Emplazada en un cuadrado, se cierra con bóveda y decoración al uso bastante colorida además. Molduras y vanos cegados y alargados envuelven con sutileza y donosura las paredes. En la foto del centro vemos en primer plano al Nazareno y si nos fijamos al fondo apreciamos parte de un retablo, decorado también en estilo neogótico, lo que nos dice que este tipo de embellecimiento de la capilla no era el único que existía en el templo. La capilla se inauguró en octubre de 1905 y según las actas se presentó como la capilla para la patrona del pueblo, Nuestra Señora del Rosario. No en vano, durante un tiempo estuvo aquí el camarín de la Virgen. Para el buen fin de las obras, al igual que en las etapas anteriores, el pueblo de Bullas colaboró activamente con limosnas. Bajo la dirección del murciano Antonio Caballero, quien además era pintor y fue el responsable de la ornamentación del espacio, trabajaron obreros de nuestra localidad. El pavimento que hoy vemos es de mosaico Noya y costó en esos años 435 pesetas, abonadas íntegramente por José Marsilla, a quien conocemos como Don Pepe. Las puertas de forja son obra del paisano Francisco Pallarés, el mismo herrero que realizó la verja del altar, que vemos en la parte de atrás de esta foto de la Virgen. Y si nos fijamos además, vemos la similitud en la fineza de ambos trabajos. Como decíamos, antes de esta capilla estuvo aquí la sacristía y durante unos años fue el osario general de la parroquia. En ese contexto, en el año 1813, cuando ya se habían inaugurado las obras en el cementerio del Paraíso, se limpió este osario y se trasladaron hasta el nuevo camposanto 31 carretadas repletas de huesos. Bien, hemos finalizado nuestro paseo en el tiempo por este simbólico edificio, el cual, como hemos visto, se levantó en buena parte por el esfuerzo y el tesón de nuestros antepasados. En 1982 fue declarado Monumento Nacional y a punto de cumplir sus esplendorosos 300 años de vida, luce más brillante y grandioso que nunca. Muchas gracias por su atención.